Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, martes 11 de enero del 2022, y les habla el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria, Wilder Walter Camarena. Para los fines de la grabación de audio y video, sírvase a las partes acreditadas. ¿El fiscal está presente? Doctor, ante todo, muy buenas tardes con todas las partes presentes. En este momento me persono en representación del Ministerio Público en apoyo a la doctora Rosa Sanabria Mueras, fiscal a cargo de la investigación. Su nombre, doctora. Abogada Leticia Zúñiga Manrique, doctor, con registro CAP 3567. Fiscal adjunta. Fiscal adjunta en apoyo de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. Gracias. Abogada la parte agraviada. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes y buenas tardes a los presentes. La abogada Judith Roxana Navarro Melgario, en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con domicilio procesal en el Jirón Alfonso Ugarte, número 390, primer piso, el Distrito del Tambo, casilla electrónica 6456, correo electrónico jnavárame899@gmail.com, número de teléfono celular 96030-6443. Gracias, señor magistrado. Abogado de la parte solicitante. Buen día, señor juez de garantías, a la señora representante de la legalidad, a la procuradora. En la defensa del señor Basurto Cotera Herbert, quien habla el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, con registro de abogados de Junín 41332, domicilio procesal electrónico 31015, número de contacto 990-30-8096, a efectos de recibir cualquier notificación que venga de esta audiencia. Téngase por acreditado, señor magistrado. Gracias. Vamos a dar por instalada válidamente esta audiencia que nos convoca, que es una audiencia tutelar de derechos solicitada o instada por el abogado del investigado Herbert Basurto Cotera en la carpeta número 09-2019, tramitada ante el despacho de la Fiscalía presente en la audiencia. Vamos a conceder el uso de la palabra al abogado a fin de que cumpla con sustentar los extremos de su requerimiento, de su solicitud de tutela de derechos. Muy bien, señor magistrado, acudo a usted invocando tutela de derechos en contra de las actuaciones del representante del Ministerio Público, delimitando mi pedido, señor magistrado. Voy a identificar los actos lesivos. El primer acto lesivo, señor magistrado, la disposición número 3 de fecha 01/8/2019, disposición que declara compleja las diligencias preliminares por 420 días. Mi fundamento, señor juez. Fiscalía debe pedir la autorización a su despacho, señor magistrado, a fin de que la investigación se declare compleja, lo cual Fiscalía no lo ha hecho, señor magistrado. Esta también debería estar formalizada, señor juez. La formalización de la investigación preparatoria no existe para pedir, ¿qué cosa? Se declare compleja la investigación, por lo cual esta defensa técnica nunca se le ha comunicado la existencia de dicha formalización. Y consecuentemente, señor magistrado, esta defensa desconoce la autorización que deviene del juez de investigación preparatoria. Segundo acto lesivo, señor juez. Con la disposición 3 de fecha 3/10/2019, dispone prorrogar el proceso complejo por un plazo de 240 días. Mi fundamento, señor juez. No obstante, señor magistrado, esta disposición es antiley, porque atenta el principio de legalidad, por cuanto en el Estatuto Procesal Penal no contempla prórroga de la prórroga del proceso complejo, el mismo que atenta con el derecho fundamental al debido proceso y otros principios. Señor magistrado, Fiscalía inicia su investigación el 5 de febrero por 60 días.
Luego, con la disposición 3 del 1 de agosto, lo declara complejo las diligencias preliminares. Tercero, con la disposición número 3 de fecha 3/10/19, lo declara prórroga del complejo, prórroga de la disposición que declara complejo, o sea, prórroga de la prórroga, señor magistrado. Tercer acto lesivo, señor magistrado. Con la disposición número 1 se inicia la investigación el 5 de febrero de 2019, 60 días. El mismo que vencería el 5 de abril de 2019. Asimismo, señor juez, desde el 5 de abril del 2019 hasta el 31 de julio de 2019, el despacho fiscal no hizo nada, no hizo ninguna investigación, o sea, 3 meses y 26 días, señor magistrado, sin hacer nada. Inacción absoluta, ninguna diligencia, un espacio inerte, para luego con la disposición 3 de fecha 01 de agosto de 2019, retoma el caso y declara complejo las diligencias preliminares, a motu propio, a decisión solamente de la señora fiscal, sin la autorización del juez, y amplía la investigación preliminar, señor magistrado, por 420 días. Si hacemos un cálculo, del 1 de agosto del 2020, son 365 días. Al 1 de agosto del 2021 son otros 365 días. Ahora, del mes de agosto a diciembre del 2021 son 5 meses. Expresados en días serían 150 días. Ahora, señor magistrado, con la disposición número 3 de fecha 3/10/2019 se dispone prorrogar el proceso complejo por un plazo de 240 días y legalmente una prórroga de la prórroga del proceso complejo, el mismo que no existe en la jurisprudencia ni en el estatuto procesal. O sea, señor magistrado, 60 días de investigación, 420 días de prórroga, 240 días de la prórroga del proceso complejo, que es ilegal, sumarían 720 días de investigación. Haciendo una diferencia, señor magistrado, ¿qué hacemos? 90 días más 365 días, más 365 días, más 150 son 940 días, haciendo una diferencia de 220 días, que habría vencido la investigación, por lo que la Fiscalía, aduciendo una figura ahora, señor magistrado, ahora inventada, por un impulso procesal, quiere ultimadamente hacer sus diligencias a la carrera, notificando, ¿qué cosa? El día 29 el 29/12 del 2021, convoca lo siguiente: van a declarar, van a hacer una diligencia, lo cual, señor magistrado, afectaría al debido proceso y al plazo razonable. Y sobre todo, señor juez, la afectación al derecho fundamental, que las investigaciones no sean indeterminadas, sino que deben estar dentro del plazo razonable. El segundo límite que hace mi pretensión, señor juez, es la determinación del derecho afectado. ¿Qué se me ha afectado a mi cliente? La afectación al debido proceso, derecho a la defensa y vulneración al principio de legalidad. ¿En aplicación a qué? Al artículo 71.4. ¿Qué nos dice? Que es objeto de medidas limitativas o derechos indebidos o requerimiento ilegal. ¿Hizo requerimiento ilegal Fiscalía? Sí lo hizo, señor juez. Prórroga de la prórroga. Complejo, complejidad y prórroga de lo complejo. Eso no existe, señor juez. El acto procesal que se debe dictar, señor juez, por su judicatura, es la insubsistencia de las disposiciones. En primer orden, la disposición 3 de fecha 1/8/2019, que declara compleja la investigación. En segundo orden, disposición 3 de fecha 30/10/2019, prórroga del proceso complejo. Y la providencia de fecha 23/12/21, que dice impulso procesal. Señor magistrado, por estas consideraciones solicito que se declare fundada mi pretensión y se ordene la insubsistencia de las disposiciones ya mencionadas y que carece de efecto legal con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, del derecho a la defensa contenidos en el artículo 139.4 de la Constitución Política del Perú, amparados en el artículo 71.4, que hace Fiscalía requerimientos ilegales del Estatuto Procesal Penal.
Conforme al acuerdo plenario, señor juez, el 4/2010, fundamento 10, nos dice que los que están inmersos en una investigación no deben sufrir restricciones ilegales. Y finalmente, señor juez, solicito se ordene a la Fiscalía la conclusión inmediata de la investigación, en vista de que mi cliente no puede ser investigado eternamente, en clara vulneración al plazo razonable. He concluido, señor juez. Gracias. Gracias, doctor. Vamos con el traslado de la solicitud a la representante del Ministerio Público. Señor juez, fundamentando, y ahora el abogado habiendo señalado las razones por las cuales debería concluirse la investigación, deviene a no dar lugar, ya que la presente investigación se encuentra en la fecha con investigación preliminar, estando a ello más aún que el caso deviene y habiendo sido visto principalmente y trasladado por la Fiscalía Corporativa Especializada de Funcionarios de Lima, habiéndose corrido traslado a la Fiscalía Corporativa Especializada de Junín, por tratarse de un delito especial y en función de ser tipificada por una banda criminal, ¿no? En la cual no solamente obra un delito inmerso, sino en la cual se encuentra tipificado por los delitos de concusión contra el patrimonio, estafa y también contra la tranquilidad pública, estando así siendo un caso complejo. Es por ello que actuando conforme a ley es que esta Fiscalía ha visto razonable que se declare complejo la presente investigación por tratarse de una banda criminal. Eso es todo. ¿Cuál es su pretensión, doctor? Doctor, no le escucho bien, por favor. ¿Cuál es su pretensión? Mi pretensión, doctor, es, por favor, que estando a la última actuación y a la última disposición que fuera emitida, con fecha... doctor. Con fecha 23 de diciembre de 2021, este despacho ha impulsado la presente investigación para recabar con una serie de 5 declaraciones que resultan importantes y también la visualización de un video, la cual ya se ha llevado a cabo con fecha 30 de diciembre de 2021. Siendo importante esa visualización en la cual también el investigado no ha estado presente, a razón de que se encontraba en otra diligencia. Es por ello que este despacho ha llevado a cabo el acta, bueno, el deslacrado del CD y también la extracción y la visualización, de generación del código hash, en la cual se ha podido apreciar diferentes hechos que resultan muy importantes para la investigación. Estando solamente, doctor, pendiente las 5 declaraciones que este despacho debe recabar para poder emitir la disposición correspondiente, estando al estudio de la investigación y de los actuados presentados en la carpeta fiscal, doctor. Gracias. Solicitándole el plazo de 3 a 4 meses, doctor, como máximo para poder pronunciarnos, estando la carga procesal en la que viene atravesando este despacho fiscal. Gracias. Eso es todo, doctor. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a la abogada de la parte agraviada. Gracias, señor magistrado. Bueno, señor magistrado, estando a lo solicitado por el abogado del imputado, por parte de la Procuraduría Pública Anticorrupción, solicitamos a su despacho que declare infundado el pedido de tutela de derecho solicitado, dado que en este caso
no podría su despacho declarar nulas o insubsistentes disposiciones de fecha 1 de agosto del 2019, ni tampoco de 30 de octubre del 2019, porque ya habría precluido el momento para solicitarlo por parte del abogado, dado que las nulidades se solicitan en el momento que las personas conocen de las disposiciones, ¿no? Con respecto a la providencia de fecha 23 de diciembre del año 2021, con respecto al impulso procesal, con respecto a esto, señor magistrado, tendríamos que estar atentos a lo que su despacho resuelva antes de solicitar una insubsistencia o una nulidad de alguna resolución emitida por su despacho, ¿no? Asimismo, señor magistrado, debemos tener en cuenta que la parte que está solicitando tutela de derechos está solicitando que se declare insubsistentes disposiciones fiscales, pero no señala, bueno, en este caso, debería especificar si es que han habido o no pronunciamiento por parte de su despacho con respecto a estas disposiciones de proceso complejo, prórroga de proceso complejo, para que de esta forma su despacho pueda resolver con mayor conocimiento ello. Asimismo, señor magistrado, tampoco se está teniendo en cuenta que estábamos en un estado de emergencia hasta agosto del año 2020, fecha en la que aparentemente se habría solicitado la segunda disposición, la disposición 3 de fecha 30 de octubre del 2019. Siendo así, señor magistrado, entendemos de que esta prórroga que se habría solicitado por 240 días estaría inmersa dentro del estado de emergencia en el que se ha encontrado, en este caso, el Perú, el mundo, ¿no? Por el COVID-19. Son puntos, señor magistrado, que su despacho debería tener en cuenta antes de resolver el presente caso. Por lo que, señor magistrado, solicitamos respetuosamente a su despacho que declare infundado el pedido de tutela de derechos. Solamente eso, señor magistrado. Gracias. Gracias. Vamos a darle el derecho de réplica al abogado solicitante. Señor magistrado, la ley es clara. La ley obedece, como dice Bergar Smith, la ley se obedece 1 centímetro más ni 1 centímetro menos. Hay que obedecer a la norma, a la ley. Señor magistrado, no podemos poner en excusa la pandemia. No se le puede incurrir responsabilidad a mi cliente por el tema de la pandemia. Es función de la representante de la legalidad a fin de que hagas bien y diligentemente bien su trabajo de investigación. Es ilegal, señor magistrado, prórroga de la prórroga. Y además se debió pedir permiso a usted para que, una vez formalizada, recién se haga qué cosa, se declare complejo. Eso no está, no existe, señor magistrado. A partir de ahí es ilegal los pedidos que hace el Ministerio Público. Si bien es cierto de que ya se ha hecho la investigación por 120 días, lo ha declarado complejo. Luego ha hecho prórroga de lo complejo. Eso ya es ilegal, señor magistrado. ¿Ya? Y como yo dije, haciendo un conteo de los días, son 940 días, señor magistrado, que ya está inmerso esta investigación y Fiscalía no ha avanzado su trabajo. Y es más, ilegalmente está proyectando disposiciones que ya van de la mano con la ilegalidad. En ese sentido, señor magistrado, yo le pido que declare fundado mi pedido en vista de que ya se ha vulnerado, es ilegal y legítimo el pedido de la prórroga que ha sustentado la Fiscalía. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Cita fiscal, derecho a réplica. Doctor, cabe señalar que la presente investigación se encuentra con investigación preliminar, más no formalizada, doctor. Eso es todo, doctor. Gracias. Abogada la parte agraviada. Sí, señor magistrado. Solamente para agregar que no es una excusa el tema de la pandemia en el tema de prórrogas de plazo, sino que como es conocimiento público, nos encontrábamos en un estado de emergencia justamente en esta segunda disposición emitida por el despacho de la Fiscalía, en la que las personas no podían salir de su vivienda, por lo tanto tampoco podían existir ningún acto realizado por ninguna entidad por el tema de la contaminación y el contagio del COVID por el que podrían sufrir las personas, hechos a los que
no permiten, no solamente a la Fiscalía, sino a todos los organismos, interactuar de manera constante. Usted sabe que es de conocimiento público que todas las entidades están trabajando un día sí, un día no, y así han venido trabajando desde hace 1 año y medio. Por ello, señor magistrado, son temas que su despacho, al igual que todos los magistrados, están teniendo en cuenta para ver el tema de las prórrogas de plazo. Siendo así, señor magistrado, nuevamente solicitamos a su despacho que declare infundado el pedido de tutela de derechos solicitado por el abogado. Gracias, señor magistrado. Listo. Vamos en primer lugar, a establecer presente proceso de lo vertido por las partes. Se advierte que este proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar. ¿Cuál es el plazo de investigación preliminar que ha dispuesto su despacho, señorita fiscal? Doctor, en la apertura se ha dispuesto el plazo de 120 días. ¿Cuándo se inició el plazo de investigación preliminar? A ver, un momentito, doctor. El 5 de febrero del 2019. 5 de febrero 2019. Sí, Usted doctor. inicia emite su expresión número 1 dando inicio a la investigación preliminar. Sí, doctor. Como apertura de investigación preliminar con fecha 5 de febrero del Por el 2019. plazo de 60 días, ¿cierto? 120 días, doctor. Perdón, 120 días. Listo. ¿Cuál es la otra disposición respecto a los plazos? Después ha sido emitida la disposición número 2, en la cual se ha dispuesto la prórroga de la investigación por 60 días. De fecha, la disposición número 2. Un momentito, doctor, perdón. ...29 de junio del 2019, doctor. Ha sido declarado complejo, doctor, disculpe. El 29 de junio del 2019, Ha sido declarado complejo la mediante investigación. disposiciones, se declara compleja la investigación preliminar y se Sí, otorga un doctor. plazo de 240 días. Sí, doctor, a razón de que esta investigación, como antes le hacía mención, viene a ser por una pluralidad de delitos en la cual tipifica el delito de confusión, estafa y organización de banda criminal, doctor. Ya, o sea, ya. Declarado complejo, esto vencía el 29 de julio del 2019. ¿Cuándo habría vencido? A ver, un momentito, doctor. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 29 de febrero o 28 de febrero del 2020 habría vencido. 2020. Sí, doctor. No, Después de... no, pero se cuenta desde la formalización. 19 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El 29 de octubre habría vencido supuestamente la resolución que declara compleja, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es Doctor, también se debe atender el plazo de que hemos estado en la etapa de que se ha declarado la suspensión de plazos ya, qué por el tema de disposición la es esta? pandemia? ¿Qué disposición es? A ver, un momentito. La doctora emite, doctor, con fecha 3 de diciembre con 30 de octubre de 2019, la prórroga de proceso complejo. Ya. 30 de octubre de 2019, la prórroga de proceso complejo. Sí, O sea, doctor. por 240 días más. Sí, doctor, por 240 días más. Ya, esta habría vencido el 30 de junio del 2020, la prórroga de proceso complejo. Octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, junio, doctor. Ajá, 30 de junio de Junio 2020. de 2020. Ajá, ya.
¿Existe otra disposición de que No, genere... doctor, después de ahí ya se emitió el impulsos en la cual se han solicitado declaraciones y también la visualización en la cual No, 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 ninguna de las partes se hacía presente, ¿no? al margen de todo. No, y después ya no hay otra disposición, doctor. Posterior a ello no hay otra disposición. Ya. Solamente providencias Ya, la impulsando. disposición número 3 de fecha 30 de octubre del 2019 que prorroga el plazo de investigación preliminar por el plazo de 240 días. Sí, doctor. Y Exacto. esta habría vencido el 30 de junio del 2020. Claro. Sí, doctor. Ya. O sea, a la fecha estaría vencido el plazo de investigación preliminar. Sí, por eso solamente se viene actuando ya con impulsos a razón de que no se ha podido recabar las declaraciones y tampoco la apreciación o la visualización del No, CD es que en ya no cromo. existe sustento legal normativo de parte de su representada para que usted actúe diligencias preliminares fuera del 30 de junio del 2020. O sea, no hay otra disposición que... Había una disposición que emitían, ¿cómo se dice? Reformulación de plazos, cuando no incluían el plazo de la pandemia. No, doctor, se ha realizado un impulso de oficio nada más. Y aún a eso ya estaría vencido ya si consideramos la pandemia, salvo que usted emite una disposición reservando el derecho. Ya, doctor de la Cruz, ¿esa información brindada por la fiscal es correcta? Señor magistrado, usted ha acompañado a mi pedido de tutela de derechos, mis anexos. Yo tengo otras fechas. Mire usted, y la investigación nace el 5 de febrero del 2019, por 60 días, y vencería el 5 de abril del 2019. Eso es lo que dice su disposición. ¿Ya? Ahora, desde el 5 de abril del 2019 al 31 de julio del 2019, el despacho no ha trabajado. O sea, hay 3 meses y 26 días Al sin margen, haber. doctor, solo ya eso ya le escuché. Yo quiero Ya, determinar los plazos, por favor. ya, en la disposición 3, señor magistrado, la Fiscalía declara complejo las diligencias. 1 de agosto yo lo tengo, señor magistrado. La señora fiscal ha dado otra fecha, ¿ya? Y con esto por 420 días, si usted se fija, por favor, en el dispositivo o en la disposición de los anexos que estoy mandando, son 420 días, señor magistrado. Ya, pero acá, ahora en cuanto a la prórroga del proceso complejo, son 240 días, que eso es del 30 días del 2019. En esa fecha sí, pero todo lo demás, doctor, se ha vencido la fecha, se ha concluido las fechas, doctor. Ya. ¿Usted ha solicitado mediante escrito dar por concluida la Sí, investigación preliminar? por supuesto que sí, señor magistrado. Sí lo digo. ¿Fecha? El 4 de enero, señor magistrado, del 2000, de este año. ¿Me escuchó, doctor? Sí, le escuché. Ya. Estoy verificando. Sí, adjuntado en sus anexos. ¿Lo ha presentado en sus anexos de su escrito? No lo veo. Doctor de la Cruz, ¿lo ha presentado en anexos de sus escritos? Señor magistrado, con mucho respeto, el estatuto procesal también nos permite en este acto exhibirlo, si usted me lo permite. ¿Cuál es ese estatuto procesal? A ver, en el estatuto procesal, señor magistrado, no solamente se ha modificado el sistema, sino que también, al ser el principio de inmediación, los abogados o las partes podemos mostrar al señor magistrado a fin de que se crea una certeza positiva. Le pido, por favor, señor magistrado, que en este acto me permita ¿Qué es exhibirlo. estatuto procesal, doctor? ¿Perdón?
¿Qué dice estatuto procesal? Bueno, es el Código Procesal Penal, señor magistrado. Ah, ya, el Código Procesal Penal. ¿En qué artículo dice que que puede mostrar o Hay un principio de inmediación, señor magistrado, y invocando a eso, yo podría pedirle a usted, señor magistrado, que me permita exhibir en este acto esta solicitud de culminación de investigación a la señorita representante de la legalidad, si usted me lo permite, señor magistrado. A ver, presenta. Gracias, señor magistrado. Un minutito. Un minutito, por favor, señor juez. Lo voy a cargar. Señor magistrado, ¿lo puede ver? A ver. No se presenta. Ahora, ¿lo puede observar, señor magistrado? Ahora sí. ¿Qué fecha tiene? 04/01/2022, señor juez. Ya, gracias, doctor. A usted, señor juez. Vamos a emitir la resolución correspondiente. Resolución número, le pone resolución, cita especialista, Huancayo, 11 de enero del 2022. Autos vistos y oídos, la solicitud de tutela de derechos incoada por el abogado del investigado Herbert Basurto Cotera en la investigación preliminar que se le sigue como presunto autor del delito de concusión, estafa y banda criminal en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Junín. Y considerando primero, el artículo 71.4 del Código Procesal Penal consagra como derecho de los imputados de recurrir en vía tutela al juez de investigación preparatoria si considera que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a los derechos que la Constitución y las leyes le conceden o si es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales.
Segundo, la finalidad de la tutela de derechos es que se subsane la omisión o se dicte medidas de corrección o de protección que corresponda. La tutela de derechos ha sido interpretada por la Corte Suprema en los acuerdos plenarios 04-2021/CJ-116, 02-2012/CJ-116, de manera que se posesiona como un mecanismo de justiciables para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales reguladas en el Código Procesal Penal y la Constitución. Si bien los actos de investigación del Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de una autoridad pública encargada de perseguir el delito, ello no implica que sea inatacable o incuestionable, pues que ha de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. Punto y coma. Es además menester resaltar que la tutela de derechos es sido como una figura procesal residual, es decir, que no exista otro mecanismo procesal tendiente a cuestionar los actos de investigación realizados, por lo tanto, en el Ministerio Público, dentro de los ámbitos que establecen las normas antes invocadas. Tercero, en esta audiencia, el abogado del investigado Herbert Basurto Coteras señala que el actante del Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar en su contra como presuntos autor del delito de esta concusión, estafa y banda criminal en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Junín, encontrándose dicha investigación en la etapa de la investigación preliminar establecida dentro del proceso penal. Considerando que se le ha vulnerado sus garantías de ser vulnerable en un plazo razonable y está incluido dentro de los requerimientos ilegales, que la representante del Ministerio Público haya emitido la disposición número 3 de fecha 1 de agosto de 2019, mediante cual declara investigación preliminar compleja, así también como la disposición número 3 de fecha 3 de octubre de 2019, mediante el cual se prorroga el plazo de investigación preliminar declarada compleja, y la providencia de fecha 23 de diciembre del 2021, que es denominado impulso procesal. Entre sus argumentos, del abogado refiere que el actante del Ministerio Público, al emitir dichas disposiciones, se le viene vulnerando su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y además que estas son ilegales, ya que no se puede declarar una investigación preliminar compleja. Mucho menos se puede prorrogar una investigación preliminar declarada compleja, ya que todavía no existe la formalización de la investigación preparatoria. En todo caso, el actante del Ministerio Público, para validar dichas actuaciones fiscales, debió comunicar al juez de investigación preparatoria estas disposiciones, la cual lo considera ilegal. Por lo que solicita que este despacho ampare su solicitud de tutela de derechos y declare insubsistente las disposiciones antes referidas. Segundo, se le corrió traslado al actante del Ministerio Público, 3.2, se le corrió traslado al actante del Ministerio Público, quien ha señalado que se declare infundado la solicitud de tutela de derechos en razón de que los plazos de investigación preparatorias preliminar han sido dispuestos por su despacho mediante disposiciones fiscales, las mismas que a la fecha, si bien es cierto, habrían concluido, sin embargo, ha realizado impulso procesal dentro de sus atribuciones y que no se le viene vulnerando ningún derecho a la hora recurrente. Punto seguido, de la misma línea de fundamentación, la abogada del actor civil también señala que no se puede declarar nulidad a unas disposiciones ya pasadas y que en todo caso el abogado debió recurrir a esta instancia cuestionando en su debida oportunidad dichas disposiciones.
más no en el presente proceso como una figura de la tutela de derechos. Reafirmando que se declare infundada la solicitud del ahora recurrente. Cuarto, conforme se advierte de lo vertido considerando primero y segundo del presente resolución, se tiene que la figura procesal de la tutela de derechos ha sido establecida por el Código Procesal Penal dentro de sus ámbitos de aplicación, están regulados a la vulneración de derechos en contra de los imputados establecidos y regulados en el artículo 71 de la norma antes invocada. Entre estos derechos protegidos por la tutela de derechos se encuentra de conocer los cargos formulados en su contra, B, designar a la persona, institución o la que debe comunicar su detención, C, ser asistido desde los actos de investigación por un abogado defensor, D, abstenerse de declarar y C, hacerlo a que un abogado defensor esté presente en su declaración, E, que no emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios, y F, ser examinado por un médico legista. Asimismo, como ya le hemos referido, en su inciso 4, también puede cuestionar durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria el cumplimiento de sus derechos y de las medidas delimitativas que habrían sido objeto el ahora investigado. Como es de verse de los derechos descritos en la norma antes invocada, no podemos establecer que se pueda recurrir vía tutela de derechos a fin de ser juzgado dentro de un plazo razonable dentro de la investigación preliminar como pretende el abogado recurrente. Además, debemos señalar que la tutela de derechos es un mecanismo procesal residual, es decir, se incoa cuando no existe otra figura procesal destinada a satisfacer la pretensión de las partes, por lo que solamente está limitada a los derechos de los investigados señalados en el presente considerando. Quinto, puede verse del fundamento del abogado y de su sustento que lo que pretende el abogado en todo caso es que este despacho dicte o dé por concluido la etapa de la investigación preliminar. Pero esta solicitud lo realiza vía una tutela de derechos, lo cual este despacho considera que existe otros mecanismos procesales establecidos en la propia norma que puede recurrir el abogado recurrente a fin de hacer valer dicha pretensión. Punto y coma. Si bien señala dentro de sus fundamentos que las disposiciones 1 y 3 emitidos por la restante del Ministerio Público serían ilegales porque no existe la posibilidad de que una diligencia preliminar una diligencias preliminares fuera a ser declarado compleja o que se pueda prorrogar el plazo de investigación preliminar, debemos tener en consideración que de conformidad al artículo 336, el artículo 334, inciso 2, establece que el plazo de diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante a ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias del hecho objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días instado su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia con la presión del fiscal y del solicitante.
Véase que dicha norma establece en forma taxativa que el representante del Ministerio Público podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Bajo dicho contexto, debemos señalar que la norma misma le concede, dentro de una interpretación sistemática al representante del Ministerio Público, que pueda fijar un plazo distinto a la norma si lo considera necesario, obviamente dentro de un ámbito de motivación. En ese mismo sentido, debemos tener presente que la investigación preliminar, según la Casación 144-2012-ANCASH, puede ser fijada dentro del plazo máximo que establece las diligencias preliminares. Es decir, que la investigación preliminar no puede ser mayor que el plazo que establece la investigación preparatoria. Es decir, de 300, conforme lo establece el artículo 342, inciso 1. Es decir, el plazo de investigación preliminar sí puede ser declarado completo. Sí puede ser materia de prórroga de la investigación preliminar. Y no es necesario que estas disposiciones que disponga la prórroga o que disponga que la declaración preliminar sea declarada compleja, sea comunicada al juez de investigación preparatoria. Por lo que en este extremo de la interpretación realizada por el abogado recurrente, este despacho considera que no tiene asidero legal el hecho de que no se puede disponer la declaración de complejo, ni tampoco la prórroga de las diligencias preliminares establecidas por el representante del Ministerio Público. Por lo que en este contexto considera que no se le está vulnerando ningún derecho procesal ni un derecho constitucional conforme a lo antes enmarcado. Sexto, debemos tener presente además que la finalidad de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes, inaplazables, asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su comisión conforme lo establece el artículo 330 del Código Procesal Penal. Es decir, que esta etapa procesal está destinada para que las partes o para que el representante del Ministerio Público, a mérito de tener una noticia criminal, trate de individualizar también a las personas involucradas en la comisión del delito. Por lo que, dado esta finalidad que tienen las diligencias preliminares, este despacho considera que, si bien es cierto, estas deben ser realizadas dentro de un plazo razonable, la representante del Ministerio Público ha sustentado o ha motivado en sus disposiciones por qué lo está declarando complejo y por qué está disponiendo la prórroga. En este sentido, se advierte además que no existe ninguna vulneración a los derechos invocados vía tutela de derechos por parte del investigado para que este despacho ampare su pretensión. Séptimo, sin perjuicio del expuesto, considerando los precedentes, este despacho advierte cierto vencimiento del plazo de investigación preliminar. Sin embargo, en aplicación del principio de igualdad de armas, la representante del Ministerio Público ha concurrido a esta audiencia a fin de sustentar o debatir una solicitud de tutela de derechos. Lo que este despacho considera que lo que debió recurrir el recurrente es un control de plazos de diligencias preliminares establecidos en el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, el cual tiene su propio mecanismo y su propia connotación procesal. Es así que inclusive exige que para recurrir un control de plazos en la etapa de diligencias preliminares, el recurrente debe presentar previamente una solicitud
que ha realizado tanto el Ministerio Público solicitando que se dé por concluir la investigación preliminar. Sin embargo, este documento no ha sido presentado al momento de postular. Si bien lo ha puesto a la vista ante este despacho en la presente audiencia, consideramos que este debe ser materia de pronunciamiento o cuando el recurrente realice su petición conforme lo establecido en el presente considerando, a fin de que la parte del Ministerio Público también tenga ese mismo derecho de contradecirlo, teniendo en base a los expuestos por las partes según su requerimiento escrito. Por lo que este despacho no podrá emitir pronunciamiento respecto a un presunto control de plazos procesales por no haber sido invocado con las formalidades establecidas en las normas antes invocadas y a fin de no recortar el derecho de igualdad de armas que le corresponde tanto a la parte agraviada como al optante del Ministerio Público, sin perjuicio de dejar a salvo este derecho de la parte recurrente para que lo haga ver en la forma y modo previsto por ley. Por todas estas consideraciones, este despacho, este octavo juzgado de investigación preparatoria, va a declarar infundada la solicitud de tutela de derechos incoada por el abogado Herbert Basurto Cotera, en investigación preliminar seguido en su contra como presunto autor del delito de concusión, estafa y banda criminal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Junín. Segundo, se deja a salvo el derecho del recurrente Herbert Basurto Cotera, a fin de que haga valer su derecho conforme a la modo y previsto por ley, a fin de que este despacho pueda emitir el pronunciamiento respectivo en su debida oportunidad, en el caso de considerarlo necesario. Tercero, se le exhorta en todo caso al optante del Ministerio Público que realice sus actuaciones respetando el derecho de las partes procesales y sobre todo respetando la norma procesal, los plazos establecidos en la norma procesal y que emita sus disposiciones dentro del plazo que establece la ley. Se pregunta a la cita fiscal, ¿se encuentra conforme con la resolución emitida? Sí, doctor, conforme, gracias. Abogado, la parte agraviada. Conforme, señor magistrado. Doctores. Señor magistrado, voy a interponer recurso de apelación a su decisión. Téngase por interpuesto el recurso de apelación, debiendo fundamentarlo entre el plazo que establece la ley. Bajo apercibimiento del caso de incumplimiento, detenerse por no presentar su recurso de apelación y declarar inadmisible el mismo. Muchas gracias. Esta audiencia ha concluido. Que tengan buenas tardes. Señor magistrado, no sé si sería factible que nos remita el video para poder esbozar mi defensa. Coordina con la especialista, doctor. Ya, muy amable, señor juez. Gracias. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Señorita especialista, muy buenas tardes.